contento porque creo que hemos podido articular muy pero muy bien con un intendente que conoce las necesidades del pueblo de Tres Lomas y de sus habitantes, que depositen la confianza, que depositen el acompañamiento. Es algo que hay que retribuir con más trabajo, siguiendo en un camino de políticas públicas, haber avanzado con esta obra y llevar adelante esta planta, pero ahora iniciar y firmar ya los convenios para el cierre del basural. Y bueno, es trabajo de largo plazo y eso se hace con trabajo, con dedicación, con presencia, con humildad también, que hay muchísimas dificultades, pero que requieren más esfuerzo, más trabajo, no hay milagro. Hoy, y por definición de nuestro gobernador Axel Kicillof, estamos en la puesta en marcha de un programa integral ambiental que tiene como características distintas etapas, desde políticas de educación ambiental, políticas de reciclado, y como bien explicaba nuestro gobernador, hay una definición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de invertir en el entramado de políticas públicas que sostienen al entramado social solidario de nuestra provincia de Buenos Aires. Poder sanear el basurero es mejorar la calidad de vida de los trelomenses. Cuando vamos a buscar cosas siempre es para mejorar la calidad de vida. El asfalto, las cloacas, todo eso es aumentar la calidad de vida, que es nuestro gran objetivo, que no es otra cosa que justicia social, que todos tengamos el mismo nivel de vida. En 2021 se registraron 200 crímenes contra hombres y mujeres que defienden el ambiente. De esa cifra, el 40% de los ataques fueron dirigidos contra pobladores indígenas, siendo México, Colombia, Nicaragua y Perú algunos de los países más afectados. Los asesinatos y ataques a defensores del ambiente suelen estar relacionados con la explotación de recursos naturales y la implementación de políticas neoliberales que presionan para desposeer a las comunidades indígenas y locales de sus tierras y territorios en nombre del desarrollo económico. El enfoque neoliberal tiende a reducir la presencia del Estado sobre las actividades económicas, así como también de la regulación ambiental, lo que puede conducir a la explotación sin restricciones de los recursos naturales, dando lugar a conflictos con las comunidades que buscan proteger sus entornos locales. Es en esa línea que podemos reconocer el conflicto en la provincia de Jujuy, que es protagonista desde mediados de junio, cuando se aprobó una reforma de la Constitución provincial que busca habilitar nuevas áreas para la megaminería y la explotación del litio en los salares del altiplano, medidas que afectan especialmente a los más de 300 pueblos originarios. Estas medidas desataron protestas que fueron violentamente reprimidas y dieron origen al tercer Malón de la Paz de Jujuy, integrado por comunidades originarias. Recientemente se acordó la puesta en marcha de una comisión de investigación y resguardo conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos originarios, violentados por la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.
Minuto de noticias. Alberto Fernández visita San Juan para la entrega de viviendas. Massa a Milei, no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie. Economía aprobó un nuevo sistema de importaciones que beneficiará a más de 7.400 pymes. En Mendoza, el peronismo retuvo las intendencias en las 6 comunas que ponía en juego. Ola de repudios al acto negacionista convocado por Victoria Villarruel en la legislatura. Vaca Muerta lanzan la primera licitación de la continuación del gasoducto Néstor Kirchner. Gira en Mongolia, Francisco renovó los gestos a China y pidió la unidad interreligiosa contra la violencia. Barracas frente a Arsenal y Unión ante San Lorenzo cierran la tercera fecha de la Copa de la Liga. La selección inicia otro camino mundialista para defender el título de Qatar. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hoy en principio van a declarar varios testigos que estuvieron dentro del boliche. Va a declarar el kiosquero de Curiosity. Así que bueno, va a ser una jornada supongo muy esclarecedora respecto de cuál fue la situación previa al hecho, ¿no? Son varios testigos que estuvieron dentro del boliche que declaran hoy, los cuales ya refirieron que ella no estaba en un estado normal, que estaba en un estado bastante alterado y sin una capacidad clara de discernimiento. Y aparte hablan de esa situación de que algunos de los imputados estaban muy pendientes del movimiento de mi asistida, que le caminaban por atrás, que estaban muy insistentes en estar en contacto con ella. Hoy la realidad es que no tenemos un testigo clave porque nosotros ya conocemos a priori el contenido de las declaraciones porque ya declararon en primera instancia y la verdad que los testigos de hoy son todos muy importantes. Creo que la jornada de hoy en su totalidad es clave. ¿Cómo está hoy la persona agredida en este hecho? Mira, como referí, el viernes después de su declaración me mencionó que había quedado muy conmocionada, que le generaba, digamos, mucha movilización haber declarado y haber revivido lo poquito que se acuerda, pero bueno, digamos que no estar en contacto permanente con las audiencias también le ayuda a estar un poquito más tranquila. Han anunciado, digamos, la realización de más de 1000 asambleas, porque a mí me parece que esa es la dirección en la que hay que trabajar en una coyuntura electoral sumamente compleja, donde pareciera ser que influyen más sobre la voluntad electoral las presiones que se ejercen, tanto desde el Fondo Monetario Internacional, desde sectores inclusive corporativos a nivel local, como ha ocurrido con la justicia proscribiendo a Cristina en caso concreto, los sectores económicos que no se ajustan a los acuerdos de precios. Bueno, hay presiones que van más allá de lo que tendría que ser el libre juego de la democracia. A mí me parece que este camino de ir al debate permanente, constante, de poner, digamos, en el escenario, digamos, el destino que puede tener nuestro país, me parece un paso muy importante. Es decir, la única manera en donde la parte consciente del pueblo pueda definir esta elección de manera positiva para las mayorías es precisamente a través de ese contacto directo en las asambleas, en los barrios, en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades. Me parece que el gobierno está haciendo esfuerzos tremendos para revertir algo que es un condicionamiento muy grande, que tal vez habría que el propio gobierno tendría que haber expresado con mayor claridad, que es este endeudamiento externo terrible, porque de alguna manera es el que condiciona toda la economía. Y me parece muy bien este planteo de que hay que sacarnos de encima el Fondo Monetario. Vamos a hacer 1000 asambleas, o más de 1000 asambleas, porque hay un pueblo que está esperando que escuchemos, que le llevemos las propuestas y a la vez que podamos poner blanco sobre negro. Sergio Massa, Agustín Rossi son la fórmula elegida. Estas 1000 asambleas o más de 1000 asambleas van a ser un momento donde nuestros compañeros que han sabido batallar contra el hambre, que han sabido batallar contra, por ejemplo, la pandemia, que están en los cuerpos de delegados de los lugares de trabajo defendiendo el salario, los compañeros y compañeras que son la comunidad organizada, los compañeros y las compañeras que han mantenido a este pueblo vivo. Estos compañeros van a ser
protagonistas de no solamente escuchar al pueblo, sino llevar adelante un mensaje. No podemos permitir que se intente una vez más negar la historia. Acá no se trata de si hubieron o no hubieron cuestiones a rever en lo que son los juicios. Los juicios, por supuesto, tienen muchísimas limitaciones, no están todos los genocidas, pero es muy claro que acá existió un terrorismo de Estado y que el único que ejerció terrorismo es el Estado, ¿no? El que nos desapareció a 30.000 compañeras y compañeras, el que se robó a los hijos, hoy nietos que seguimos buscando, y un Estado que todos estos años de democracia no ha abierto los archivos y no se ha puesto a la cabeza de esa lucha, sino que ha sido el pueblo movilizado el que logró derogar las leyes de impunidad, el que logró frenar el 2x1 para los genocidas, el que está movilizado, que se va a movilizar esta tarde en repudio de este acto negacionista que encaran lo peor de la sociedad argentina, ¿no? De acuerdo a la versión de Villarruel, hoy viene acá con supuestas víctimas del terrorismo. Ahora, en Argentina no hubo una guerra, como ellos dicen. En Argentina, cuando fue el 24 de marzo del 76, cuando fue el golpe de Estado, lo que ellos llaman organizaciones terroristas, estaban desarticuladas. El golpe fue contra los trabajadores. El 70% de los desaparecidos son trabajadores, miembros de comisiones internas. ¿Y para qué la dictadura hizo eso? Para hacer la misma reforma laboral que quiere hacer Milei en el caso de llegar al gobierno. Esta movida tiene que ver con la estructuración del futuro gobierno de Milei en el caso de que finalmente las urnas le den la razón. Va y le da señales a las iglesias, por eso saca el primer día después de las elecciones el tema del aborto, lo trae nuevamente para dar señales a las iglesias. Ahora da señales al poder militar de la Argentina. Yo quiero recordarles que en la Argentina, entre fuerzas militares y fuerzas policiales, se reagrupa a más de 1 millón de personas en este país. Están dando una señal fuerte para gobernar con el poder militar. Nosotros la conferencia de prensa la vamos a hacer en la legislatura. Nosotros no vamos a permitir que a los defensores de los genocidas se les dé un salón como el Salón Dorado, el mejor salón de la legislatura, para reivindicar los crímenes de nuestros familiares, los crímenes más atroces de la dictadura y a los que luchamos históricamente. Nosotros como legisladores del Frente de Izquierda, junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se nos deje atrás de las vallas con la policía. Estamos exigiendo inmediatamente que retiren la valla, que nosotros queremos entrar y queremos hacer la conferencia de prensa para repudiar este acto negacionista de Victoria Villarruel. Nos han tocado tiempos muy difíciles, nos han tocado tiempos muy ingratos y la situación no es fácil. ¿Para qué vamos a macanear? Es la realidad, la situación no es fácil. Sabemos el problema que genera la inflación, el problema que generan los ingresos en la gente y nosotros estamos preocupados por salir de ese problema. Ahora, ese problema no se resuelve sacando al Estado del medio, como algunos pregonan. Yo quiero que todos sepan que cuando le dicen vamos a achicar el gasto del Estado, yo quiero que todos sepan que alrededor del 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencia a los sectores que más lo necesitan. Pero en los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad. Se hablan hablando con la verdad, no negando. No somos negacionistas ni de la situación económica. No somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria, no somos negacionistas, negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Tampoco nosotros somos parte de una casta. La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta, es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. Esa es la verdadera casta, y contra esa casta hay que pelear. Panorama Federal. Mendoza. Elecciones municipales. El peronismo retuvo 6 de las 7 intendencias que estaban en juego el domingo y se prepara para las provinciales el próximo 24 de septiembre. Sergio Massa destacó el triunfo en las localidades de San Rafael, La Paz, Lavalle, Maipú, Santa Rosa y Tunuyán. En San Carlos, la victoria fue para el sector de Omar de Marchi.
Obras. Soluciones habitacionales. El presidente Fernández entrega 788 viviendas en San Juan, acompañado por el gobernador Uñac. Pueblos originarios. Crimen de Rafael Nahuel. Arranca una semana clave en General Roca. Declararán en el juicio 7 peritos que participaron de la autopsia y las pericias balísticas. Sus testimonios podrían determinar la distancia que había entre el joven mapuche y los integrantes de prefectura, acusados por el homicidio al momento de recibir el disparo. Jujuy. Salario docente. Maestros de inicial y primaria piden ser convocados a paritaria y anticiparon que harán 2 días de paro si continúan los descuentos por la huelga de julio. Corrientes. Intensas lluvias. Un gran temporal provocó cortes de energía, voladura de techos y evacuados en el norte correntino. Las localidades de Ituzaingó y Gobernador Virasoro fueron las más afectadas y continúan las precipitaciones en la zona. Río Negro. Protestas. La Asociación de Trabajadores del Estado realiza una jornada de protesta con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia en reclamo de una nueva paritaria. Salud. COVID-19. Se incrementaron un 200% los casos en el país desde fines de julio y hubo 16 muertes en los últimos días. Los especialistas recuerdan la importancia de aplicarse la dosis de vacunas de refuerzo y otras medidas de prevención. Chubut. Temporada de pingüinos. Con protocolo por la influenza aviar se habilitará a mediados de mes la reserva de Punta Tombo a 100 kilómetros al sur de Rawson. Más información en telam.com.ar. Los problemas que tiene hoy la provincia de Buenos Aires no lo va a resolver un economista austríaco del siglo XIX. No lo va a resolver. Tenemos problemas, pero no es por ahí. Yo espero que tengamos la oportunidad de mostrar que hay un empresariado nacional que trabaja a la par de sus trabajadores, de sus empleados, que sí, que todos los días temprano, que cuando hay crisis posterga, deja, que pone todo, que cada peso que gana lo invierte en su empresa, que está pensando todos los días porque sí está en competencia, a diferencia de esos sectores y esas políticas que nos quieren imponer. Hay competencia, pero está acá en el segmento productivo, nacional y pyme. Les pedimos que digan la verdad, que cuenten lo que pasa, que cuenten desde la sabiduría y el conocimiento práctico que tienen, desde haber vivido estas experiencias, de haber visto cómo políticas que están muy lindas en un canal de televisión y tal vez en un modelo matemático, después en la realidad son miles y miles de trabajadores sin empleo, miles de empresas que tienen que cerrar sus puertas, miles de productos que dejan de hacerse en el país, miles de oportunidades que perdemos. Así que en esto creo que estamos juntos, tengan nuestro compromiso, esto que empezamos a hacer lo vamos a reforzar, pero para eso necesitamos que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina, lo necesitamos a Sergio Massa, presidente de la Nación, necesitamos que en cada uno de los distritos, que acá en Merlo siga el Tano Menéndez, que siga Lucas Gui en Morón con el modelo industrial a nivel local, a nivel nacional y a nivel provincial. Muchísimas gracias, mucha fuerza, a mostrar lo que hacemos, porque si no lo esconden y no se conoce. Gracias. No hay país posible sin industria nacional. Por eso siempre recordamos esos momentos donde, por ejemplo, la apertura indiscriminada de las importaciones hacía que nuestra industria nacional retroceda muchísimo, algunos hasta el momento del quebranto. Y que qué diferente que es cuando gobierna alguien que tiene una mirada industrialista de la producción, la de la sustitución de las importaciones, la del valor agregado a las materias primas. Eso en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof. E intentamos nosotros, desde aquí, desde Merlo, acompañar a nuestros industriales. En primer lugar, desde todo nuestro bloque lo repudiamos, hicimos las presentaciones que corresponden en la casa para que se revea este discurso que no en términos de la convocatoria, si se quiere, porque tiene un marco de una efeméride en la que la legislatura se pronuncia todos los años, pero sí el contenido político que Victoria Villarruel intenta construir lamentablemente en la teoría de los dos demonios nuevamente y en base a lo que planteás en el marco de los 40 años de democracia y entendiendo también que son diputados electos por el pueblo, repensar
qué rol tiene la memoria nuevamente, con mucha más necesidad, con mucha más fuerza, en cuanto a las nuevas generaciones en defensa de todo lo conquistado durante estos años. Victoria Villarruel es un cuadro del partido militar. El objetivo de Victoria Villarruel, el objetivo del partido militar, sin lugar a dudas, es volver a reescribir la historia de la Argentina. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que puede suceder en la Argentina con una persona que Victoria no niega esta historia, la reivindica, lo que es mucho más grave, no está negando que existió, lo está reivindicando. Con este acto lo está justificando, entonces a partir del dolor de familiares que han perdido a sus seres queridos, y eso no está en discusión, nadie lo discute, uno empatiza siempre con el dolor del otro. Ahora hay una diferencia, hay un acto perverso de pararse sobre ese dolor para legitimar lo que hizo la dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo del 76, del secuestro, el tormento, la desaparición de militantes políticos, el secuestro de sus pequeños, hoy hombres y mujeres que continúan muchos de ellos desaparecidos. Salir a trabajar y a militar para que la Argentina no gobierne Milei y Victoria Villarruel. Salir a explicarle a aquellas personas que no entienden que si votan a Javier Milei están legitimando la dictadura cívico-militar, están convirtiendo a la Argentina en un país que es un ejemplo en el mundo, en un país que podría retroceder enormemente. Depende de nosotros hasta dónde van a llegar. Bueno, nosotros nos vamos a organizar, vamos a salir a militar, vamos a salir a despertar conciencia, vamos a convocar desde los organismos de derechos humanos a las organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, el rol que tiene la cultura en esto. El rol que tiene la cultura en esto y aquellas personas comprometidas con la vida y que quieren que efectivamente estas historias no se repitan nunca más, a que sean parte de una gran campaña en defensa de los derechos humanos. Ella es Silvana Parrile, es mi hermana. Él es Ricardo Salinas, su esposo. Tenían 22 y 23 años cuando desaparecieron y bueno, eran militantes del PRT y desaparecieron de una plaza pública en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Me parece que es vergonzoso, que es una provocación, que es un retroceso en la democracia y que es nuestra obligación como familiares, pero como ciudadanos y ciudadanas, frenar el negacionismo. Lo que está pasando acá ahora, lo que está pasando allá adentro y demás, es no solo una falta de respeto, sino una amenaza a los derechos humanos de todo un país. No es solamente un momento, no es solamente un grupo de personas, es una amenaza a todas, a todos, a todes y a nuestros derechos, a nuestra voluntad y sobre todo un país con memoria, con identidad. No vamos a permitir ni lo que está sucediendo ni lo que quieren imponer. En la memoria de los argentinos y argentinas todavía está muy fresca las cicatrices que dejó la dictadura militar y la sociedad no va a permitir que avancen ni estos discursos ni estas políticas que quieren volver a imponer. Todo este negacionismo que ahora están reflotando es como que le hace muy mal a la democracia. Al país le costó mucho la democracia, se perdió mucha gente. Convocados por los organismos de derechos humanos frente a este atropello de lo que nosotros decimos Victoria Villarruel, la hija obediente del genocidio, ¿no? Nosotros como familiares de genocidas que levantamos la bandera de memoria, verdad y justicia, venimos a decir ya desde hace más de 6 años que como familiares de genocidas también tenemos el deber social y la responsabilidad ética y moral de repudiar los crímenes que cometieron nuestros familiares. Y nuestro discurso es una interpelación directa a personas como ella que no han podido salirse de esas lógicas endogámicas, intrafamiliares, que implican discursos de odio, que implican lógicas de pensamiento criminal y que reproduce desde un cargo político incluso como candidata a vicepresidenta y que tanto daño le hacen también a la democracia. Es una concentración necesaria, oportuna, porque los que venimos trabajando por los derechos humanos desde hace un montón de años vemos que es un momento bisagra de la historia argentina donde se empiezan a reivindicar ciertos posicionamientos que nosotros creíamos que ya habíamos podido vencer y darle vuelta a la historia. La convocatoria entristece por un lado porque es reactiva a algo que está pasando, pero también mantiene viva parte de la memoria, la verdad y la justicia con la que venimos trabajando.
Minuto de noticias. Alberto Fernández repudió el negacionismo y a la casta económica que posterga desarrollo. Las entidades que nuclean a las pymes manifestaron su apoyo a la liberación del sistema de importaciones que anunció Sergio Massa. Las dificultades no se solucionan con dinamita, motosierra o políticas que ya fracasaron, dijo Axel Kicillof. Estela de Carlotto consideró aberrante el acto convocado por Victoria Villarruel en homenaje a quienes denomina víctimas del terrorismo. Detuvieron a 5 gendarmes en Zárate por el faltante de más de 15 kilos de cocaína. Se realizó la autopsia al cuerpo de Silvina Luna en la morgue judicial. Salta. Comenzó la fiesta del Milagro que cierra con la procesión del 15 de septiembre. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Como dijeron los organismos de derechos humanos, las organizaciones que convocaron a esta jornada prácticamente de un día para el otro, repudiar esto que no solo es un acto en defensa del genocidio, en defensa de la dictadura militar. No hay que tomarlo a la ligera este acto, no hay que solamente mirar lo que esta señora, la candidata a vicepresidente de Milei, está planteando en la superficie. Hay que ver el fondo del problema. El fondo del problema es que para aplicar un plan que quiere Milei, bajar el gasto público 3, 4, 5% más de lo que pide el FMI, claramente está planteando una idea de que eso solo puede pasar con represión. Esta señal a los genocidas, esta señal a los que están presos, es: les voy a dar el indulto si soy gobierno, porque los voy a necesitar para reprimir al pueblo. Ese es el fondo del problema aquí, por eso es muy importante esta reacción. Es una convocatoria muy importante, han venido organizaciones de distinto tipo para repudiar este homenaje donde se va a reivindicar, hoy no sé si ya ocurrió, el genocidio de la última dictadura, con el crecimiento de Milei, envalentonado por las elecciones, por el voto que ha logrado, lamentablemente, ¿no? Es decir, el desastre social ha llevado al crecimiento de Villarruel, en el caso de ella, candidata a vicepresidenta, directamente es un apoyo a los genocidas, con lo que significa para el pueblo trabajador, para las distintas generaciones, para la juventud, reivindicar a aquellos que torturaron, que hicieron desaparecer a 30.000 y el robo de bebés, bueno, todas las aberraciones. Este es un acto que de alguna manera manifiesta el plan de gobierno de Javier Milei, ¿no? Es un plan de gobierno que tiene como entre sus objetivos volver a rediscutir muchas de las acciones que el pueblo argentino ya dijo nunca más, ¿no? El famoso 2x1, millares y millares de personas en las calles, la sociedad ya habló. No hay que volver a discutir nada para nosotros, sino justamente lo que hay que hacer es afianzar estas políticas. Queremos llamar a los votantes de Javier Milei a que sepan quién es la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, una candidata que no solamente es hija de un genocida que estuvo en el operativo Independencia, su tío también genocida en el centro clandestino del Vesubio, sino que además ella defiende a los que violaron mujeres en los centros clandestinos, a los que robaron bebés, y no podemos tener a 40 años de democracia una vicepresidenta que no defienda los valores de la democracia. Ella reivindica de alguna manera el accionar represivo, dice que los juicios de lesa humanidad no tendrían que haberse llevado a cabo, dice que hay que desalojar el predio de la ex-ESMA, dice un montón de barbaridades que nosotros no podemos naturalizar. Siempre somos muy respetuosos del dolor de las víctimas, pero pararse sobre ese dolor para legitimar a la dictadura cívico-militar más salvaje de nuestra historia, que secuestró, torturó, desapareció y se robó bebés, es miserable hasta para Victoria Villarruel. El año pasado hubiese tenido la misma cobertura, la misma protesta, si no hubiese llegado a la Libertad Avanza a tener el primer puesto. El año pasado se hizo este acto. Por eso te estoy diciendo, el año pasado se hizo un acto similar, nos enteramos después, porque los diputados podemos hacer uso de los salones, después la convocatoria, la difusión que vos le das, claramente no fue la misma, nosotros nos enteramos después de que se había desarrollado el acto, porque trabajadores de la casa nos vinieron a ver, la diputada que convocaba era Montenegro, por lo tanto pensaron que era una actividad de derechos humanos y se encontraron con un salón lleno de militares que reivindicaban la dictadura. A partir de ahí los trabajadores nos vinieron a ver para plantear alguna especie de objeción de conciencia, le acercamos esta preocupación
a las autoridades de la casa y lamentablemente no se pudo avanzar. Ojalá que esta vez sirva para dimensionar el peligro del negacionismo. Son muy pocos los periodistas que realmente están llevando adelante un trabajo de investigación en materia de quiénes están detrás de Victoria Villarruel. Eso sería lo más interesante a tantos periodistas que se dedican, no lo digo por los que están hoy acá claramente, pero hay otros periodistas que se dedican permanentemente a trabajar en estigmatizar a nuestro movimiento político. Sería bueno que se pongan a trabajar a ver quiénes son los servicios de inteligencia que estaban detrás de la dictadura cívico-militar y que hoy traen de la mano a estos personajes que no cayeron de un día para el otro, claramente.